Hola, buenas tardes con todos. Mi nombre es Lucas Sarmiento, soy director ejecutivo del Green Building Council Perú. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, José Luis Torres, de la empresa Voltrelli, que nos va a hablar de oportunidades de electromovilidad en el sector inmobiliario y retail. Como ustedes saben, Voltrelli es socio del Perú GBC y además es un súper actor en el tema de la electromovilidad con equipos de carga para los diferentes modelos de vehículos de diferentes dimensiones y ubicado hoy en día en el mercado peruano en espacios estratégicos, tanto en el aeropuerto, en centros comerciales y en espacios públicos importantes. Entonces vamos a dejar a José Luis que se presente y que le dé saludo a todos los presentes el día de hoy en este webinar de jueves del GBC, el primero del mes de febrero. Un gusto, José Luis, tenerte con nosotros y gracias por todo lo que nos vas a brindar. No, no, ¿qué tal? Buenas tardes con todo. Gracias por el espacio, Lucas. Solo confírmame que me pueden escuchar bien, me pueden ver bien, cualquier cosa me avisan. Encantado de estar aquí y hablar un poco sobre electromovilidad y todo este ecosistema que tiene muchas sinergias con el mundo inmobiliario, retail, que a veces no lo vemos porque lo relacionamos mucho con el sector automotriz. Entonces voy a compartir, para no demorarnos mucho. Y por favor, solo esperaría que me confirmen que se ve mi pantalla a modo de presentación. Si es Todo así, bien. todo bien. A ver, yo quería primero agradecer a las personas que se han conectado por darse un espacio, un tiempo. Espero podamos tener un espacio agradable, un rato de poder también incluso seguramente conversar, tener preguntas. Pero me gustaría construir algunas ideas y le voy a pedir un poquito de paciencia porque vamos a ir desde un concepto general hasta datos más concretos, totalmente relevantes, estadísticos, de lo que está pasando hoy día. Nosotros efectivamente somos Voltrelli, somos una empresa que tiene 12 años en el mundo de soluciones de carga en Rumanía, en Europa del Este, y ahora expandiendo las operaciones a América Latina, Perú, Colombia, México, Brasil. Estamos en todo este proceso. Y efectivamente a mí me pasa mucho que siempre he puesto esta imagen, creo que muchos si alguna vez han estado en una exposición mía la han visto porque esta imagen muestra un error, ¿no? Porque a veces en nuestras cabezas, en los sesgos que tenemos, pensamos que cuando hablamos de movilidad eléctrica va a pasar lo que pasó antes. ¿Sí? Antes nos movíamos, o en un momento las personas nos movían con caballo y carretas, y luego pasamos a un carro de combustión y ahora va a pasar a un vehículo 100% eléctrico. Y porque relacionamos la electromovilidad efectivamente con los vehículos. Yo quería venir a decirles que no es así, hay mucho más e intentaré desarrollar algunas ideas importantes. La primera idea que me gusta siempre decir es, estas personas que vemos ahí, que una vez usaron un caballo, un vehículo de combustión y hoy día un vehículo eléctrico, es porque necesitan moverse o necesitamos movernos. Y me gusta desarrollar el concepto de su movilidad, porque este es el más importante. No es que yo logre entender de que la movilidad es que yo tengo que moverme del punto A al punto B, este desplazamiento de personas. Voy a comenzar a entender muy bien cómo funciona el concepto de movilidad. Yo lo puedo hacer en scooter, lo puedo hacer en carro eléctrico, carro de combustión, lo puedo hacer caminando, lo puedo hacer en tren, pero este es un concepto de movilidad. Y el ser humano siempre en desarrollo histórico hemos visto somos una necesidad de movernos del punto A al punto B. Y tanto así que esta necesidad de movernos ha ido desarrollando industrias y también ha ido desarrollando las ciudades. Y aquí una manera muy general, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos la prehistoria, el hombre pues, iba a no sé si podrían mutear sus micrófonos, por favor. O sea, me ayudaría muchísimo a mutear, gracias. Entonces, cuando efectivamente tenemos el hombre de la prehistoria, tenía que mover a cazarse, y para eso usaba sus pies y para eso usaba zapatos. Y eso traía, obviamente, o quizás no era un oficio como lo conocemos hoy, pero un oficio era un zapatero y había una industria de manufactura.
Alguien tenía que construir el zapato. Por otro lado, cuando hablamos de revoluciones tecnológicas, hoy día en esta era, cuando hablamos de tecnología, hablamos de, o sea, en nuestra cabeza está lo digital, ¿no? La inteligencia artificial, que hoy día punto habla, pero la rueda fue quizás el descubrimiento, la disrupción tecnológica más importante de la historia de la humanidad. Y lo más curioso es que no se utiliza para transporte, sino para cerámica. Pero eso hizo que haya más oficios, artesanos, una industria no metálica para poder construir las ruedas del material correspondiente. Pasa lo mismo cuando las ciudades o cuando el ser humano logra usar los caballos para moverse a través de carretas, y eso trae industria, herraduras, sillas, veterinarios, logística, y acá quizás se note el impacto más importante en infraestructura de las ciudades. Pero cuando ya uno ve una ciudad, y ahí voy a hacer un zoom, esta es una imagen de una ciudad romana, y parte de la estructura de la ciudad, de la construcción, del metro cuadrado, del inmobiliario, del retail, es, oye, necesitamos un espacio para tener los caballos. Entonces, el modo como te mueves, o el modo como se nos hemos movido, o hemos desplazado, ha influenciado y seguirá influenciando al diseño de la ciudad. Este es un ejemplo, y así como pasó en esa época, seguirá pasando porque además nosotros hemos heredado mucho de la historia romana. Eh, de los caballos pasan muchas cosas, pero sale la máquina de vapor, el ferrocarril, y acá vemos otro cambio importante en la movilidad que va otra vez de la mano con el cambio en las ciudades, porque ya tenemos tener industria con rieles, el carbón, la minería, y las estaciones del tren pues generan nuevos oficios, nuevas costumbres, nuevos negocios, y va de la mano del desarrollo urbano e interurbano. Ya seguramente los que son de mi generación y algunos mayores, cuando veíamos películas del lejano oeste, ¿no? Las western, pues veíamos que precisamente el tema del ferrocarril era un tema muy psicológico y la gente no quería dejar pasar las líneas de tren, que era necesario, y eso ha llevado a la construcción de las sociedades y las ciudades como las conocemos hoy día. La movilidad, la necesidad de movernos, siempre tiene un impacto directo en la forma como se desarrollan las ciudades y la comunicación entre ellas. Las bicicletas no son nuevas, hoy día no es una moda en las ciclovías, son muy antiguas. Y el automóvil, solo como dato general, el automóvil, los primeros automóviles también fueron eléctricos, pero bueno, pasan cosas. Y para las que no me creen que los primeros automóviles fueron eléctricos, tenemos en Escocia, en 1832, un automóvil eléctrico, en París en 1899, y teníamos infraestructura de carga pública también en 1899, ¿no? Entonces la electromovilidad no es nueva, en realidad es mucho más antigua, pero efectivamente pasaron cosas. ¿Qué pasó? Hay un dato estadístico que para 1900 el 28% de los vehículos en Estados Unidos eran eléctricos. Pasan. ¿Por qué no? Entonces, ¿por qué no se desarrolló? Bueno, hay un tema tecnológico. Efectivamente, se descubre petróleo en Texas y se descubre el arrancador. No sé si se acordarán también en las películas antiguas, donde los carritos se movían con una manija, ¿no? Para prenderlo y era medio peligroso. Bueno, cuando se inventa el arrancador eléctrico, pues se resuelve mucho este problema y eso hace que la industria automotriz de combustión se desarrolle en lo técnico, pero en lo social teníamos un problema de autonomía de recarga y lamentablemente pasa la Primera Guerra Mundial, donde la autonomía y la capacidad de poder reabastecer los vehículos rápidos era importante. Pero acá hay un dato no menor, que es que la población para aquel entonces alrededor de la Primera Guerra Mundial, vivía más en el campo y no en las ciudades. Eso hacía que la autonomía para moverse de sitios lejanos era necesaria. Técnicamente las baterías no tenían el desarrollo que tienen hoy con autonomías y los vehículos de combustión cumplían su cometido. Entonces había una condición social que hacía que obviamente que la tecnología de vehículos de combustión sea la que dé ese paso. ¿Qué está pasando hoy?
Hoy tenemos efectivamente mejores baterías, mejores densidades, una electrónica que ha avanzado, una química que ha avanzado, los precios están cada vez más competitivos, no creo que bajen mucho más, pero hace unos años un vehículo eléctrico costaba 3 veces más que un vehículo de combustión, hoy día en algunos casos está muy cercano al precio parecido, y ha habido muchos avances tecnológicos a nivel digital, a nivel chips, a nivel, bueno, lo que ya conocemos. Pero socialmente está pasando algo muy distinto. La población está en las ciudades, ya no en el campo. Hay un fenómeno de digitalización, porque no olvidemos que un vehículo eléctrico genera mucha data y obviamente es un equipo que puede dar muchos comportamientos porque está muy digitalizado. Estamos hablando, hoy día el mundo habla de eficiencia energética porque necesitamos usar mejor los recursos que tenemos, ser más eficientes, ¿no? Y al tener más gente en las ciudades, nos estamos obligados a ser más eficientes. Y tenemos el tema del cambio climático, que no es un tema menor, y sobre todo acá en GBC, que caminamos a la sostenibilidad, no es un tema que nos tomamos con mucha responsabilidad. Entonces, este contexto, si se dan cuenta, hemos ido o he tratado de ir poniendo una paraguas general, porque ahí no se trata solo de tecnología, sino también qué pasa en el entorno social global. Y acá un dato de megaciudades, eh, como ya mucha gente comienza a migrar del campo a la ciudad, ya las ciudades comienzan a ser cada vez más grandes. En la antigua Roma es considerada la primera megaciudad con alrededor de 4 millones de habitantes. Lima tiene más de 10 millones. Hay más de 33 ciudades que tienen más de 10 millones de habitantes y se espera que esas sigan subiendo a 43. Entonces, cuando nosotros vemos esa tendencia global de que las personas migran a las ciudades y que cada vez hay ciudades mucho más grandes, es importante entender que las ciudades necesitan ser más eficientes. Por lo tanto, soluciones tecnológicamente viables para poder desarrollar o eliminar la contaminación ambiental, la polución, el ruido, no un tema menor. O sea, una ciudad con vehículos eléctricos suena mucho menos. Si vayan a China, lo van a comprobar. Agua, energía, salud, alimentación, entre otros temas. Entonces, vemos que la misma condición social del momento hace que las ciudades tienen que ser mejor gestionadas. Y aquí un dato duro, o sea, frío, es, para 1950, el 70% de la población vivía en el campo. Para el 2021, el 42% en el campo y 58% en las ciudades. Para 2030 se estima que las ciudades van a albergar el 60% de la población. Y eso no es un dato menor porque nos obliga como sector, construcción, inmobiliario, retail, real estate, a entender de que las ciudades tienen, la construcción o el desarrollo de las ciudades tienen que ser integradas de una manera de hacerlas inteligentes, no porque tengan sensores para medir el control, el tráfico, sino porque son inteligentes porque abarcan todo o comienzan a resolver la vida de las personas, porque las ciudades no tienen que ser agresivas, tienen que permitir que las personas podamos vivir acá y tener los recursos y gestionar la energía, el agua, la salud, la contaminación. Entonces, una ciudad, hoy día, cuando este paraguas, y veíamos cómo la industria iba de un establo, una ciudad romana, a hoy día ver que la población va a ciudades y no podemos despegarnos del concepto de smart cities. Porque una ciudad inteligente es una ciudad que puede medir algunas cosas para poder analizarlo y poder tomar decisiones, porque si no podemos tener la data para tomar decisiones, la verdad que no es inteligente para nada. Y seguramente el tema de Smart Cities es mucho más amplio, pero de ahí, ahí cuando uno habla de Smart Cities hay una patita que se llama estaciones de carga para vehículos. O sea, una ciudad inteligente es una, también involucra la movilidad inteligente, el Smart Mobility, donde obviamente tenemos temas de tráfico, de control, polución, saturación turística, pero hay un tema que aquí que nos trae a conversación, es cómo ahora, para que una ciudad sea más amigable, necesitamos desarrollar una red de carga para que la electromovilidad pueda desarrollarse, porque la electromovilidad tiene sus ventajas. Y acá, por ejemplo,
Y acá hay algo que es muy duro, que es un dato muy duro de la Air Quality Life Index de este año, perdón, 2025, el último, donde nos muestra que la contaminación ambiental por partículas PM2.5 relacionadas a la emisión de los vehículos es el principal agente que mata personas en el mundo. De hecho, las personas perdemos 1,8, prácticamente 2 años de nuestra vida solamente por respirar, nada más. O sea, y respirar no es algo que podamos evitar. En el mundo, la contaminación mata más que el tabaco, más que la malnutrición, más que los accidentes automovilísticos, más que la salubridad, más que enfermedades tropicales, más que el SIDA y más que algunas deficiencias nutricionales. Es impresionante porque este dato, cuando ya hablamos precisamente por qué hay que desarrollar la electromovilidad, porque tiene sus ventajas y cada país tiene una historia independiente, pero aquí hay una razón que es muy en blanco y negro. Estamos respirando aire contaminado y esto es un dato global. Cuando le llevamos a Perú, le llevamos a Lima en particular, que Lima es la capital más contaminada de América Latina. Este número 1,86 crece un poco más, quizás 2,5. Entonces, por ahí hay que entender de que desarrollar la electromovilidad es una necesidad porque estamos respirando aire contaminado, estamos en la capital, la capital más contaminada de América Latina, y porque para que esto desarrolle necesitamos infraestructura de carga. Y precisamente cuando uno ve los tres focos principales de desarrollo de las ciudades inteligentes, cuando hablamos de un Smart City, nos enfocamos en los edificios verdes y conectados. Yo creo que en GBC tenemos mucha experiencia de eso. Obviamente necesitamos entender que esto tiene que ir acompañado de un cambio en la matriz energética, aunque la matriz energética de Perú es bastante limpia, y hay que decirlo con todas sus letras. Tenemos mucha energía hidráulica, tenemos sol, tenemos viento y tenemos bastante gas barato diferente al diésel que contamina mucho más. Entonces, la matriz energética de Perú en realidad es bastante limpia. Sin embargo, eso no quiere decir de que efectivamente tenemos que migrar cada vez a energías renovables no convencionales como eólica y solar. Y el otro foco para que una ciudad sea considerada como inteligente o que necesita ponerle fuerza es el transporte y la movilidad. Y pongo dos cosas distintas, porque yo me puedo mover del punto A al punto B de cualquier manera, bicicleta, caminando, scooter, Uber, Wi-Fi, Django para que nadie se moleste, y cómo macro transporto o cómo hago sistemas de transporte integrado. Y en un eje totalmente transversal a todas estas tecnologías, tenemos la comunicación 5G. Claro, si queremos data en tiempo real, a velocidad, analizar, pues necesitamos enfocarnos en la comunicación 5G. Y aquí también vamos aterrizando cómo el sector construcción, retail, comienza a formar parte de la electromovilidad. En un dato bastante más concreto, Deloitte este año sacó el Global Automotive, perdón, Consumer Study, de encuestas, y acá creo que hay un dato que nos debe llamar mucho la atención, porque acá les preguntan a las personas dónde carga usted, o dónde, exactamente, si tú vas a comprar un vehículo eléctrico o híbrido enchufable, ¿dónde esperas cargar? Y la mayoría de personas espera cargar en sus casas dependiendo del país, pero en todo es totalmente visible, lo están viendo, es las personas que están pensando en migrar a un vehículo eléctrico, esperan poder cargar en sus casas. Por lo tanto, yo creo que si comenzamos a hacer proyectos inmobiliarios, multifamiliares, o de casas, o a nivel de vivienda, y no entendemos esta tendencia, podemos simplemente revalorizar o darle un valor agregado a las construcciones, a las viviendas, a los departamentos, a las casas, que puedan ofrecer esta solución. Porque, oye, efectivamente, ¿no? Diseñar la parte eléctrica, dejando todas las reservas necesarias en una construcción es mucho más fácil y barato hacerlo desde el inicio que luego hacer algo que tener que romper medio edificio para pasar un cable, me ha pasado.
Alguna vez hemos querido poner un cargador en un sótano 8 y la montante principal estaba en el piso 20. O sea, imagínense, 28 pisos era a nivel económico así viable. No es que no era técnicamente factible, era que era económicamente bastante más caro de lo que uno pensaba. Otro porcentaje importante carga en sus casas y otro porcentaje, dependiendo del país, y acá es importante ver que no todos los países son iguales, cada quien tiene su realidad, pero básicamente es casas, trabajos y en la calle o lugares públicos de carga. Ese es el primer foco, porque sea que estás en el trabajo, además, edificios corporativos, ofrece un valor agregado que tenga cargadores o se pueden instalar cargadores. Y si además miramos como oportunidad de crecimiento, o sea, las oportunidades de generar hubs de carga o infraestructura de carga pública, también es una oportunidad importante de negocio para toda esta industria. Y las personas que están migrando a un vehículo eléctrico comienzan a mirarlo de esa manera. Otro dato de esta misma encuesta de Deloitte, y me parece bien interesante también, es que eh, a ver, si no voy a cargar de mi casa, nos preguntan, si no vas a cargar, tienes tu vehículo eléctrico y no vas a cargar en tu casa porque no puedes, porque no quieres, porque hay mil cosas. De hecho, abro un paréntesis, y aquí hay un tema bien importante que son las cuentas de propietarios. Yo creo que como sector deberíamos hacer algo porque, por ejemplo, en Noruega se encontró con esta misma realidad, con esta misma barrera que una persona se compraba un vehículo eléctrico, que se iba a la junta de propietarios y no lo dejaban conectar, a pesar que había demostrado que técnicamente no iba a molestar a nadie. Entonces, Noruega sacó una ley que se llama el derecho a conexión, y donde prohíbe a las juntas de propietarios negarle la posibilidad de conectarse a una persona después de haber demostrado de que técnicamente es viable, de que no va a molestar a nadie y que se va a poder hacer lo que se tenga que hacer, o sea, medir la energía, puesta a tierra, lo que fuere. Y entonces en Noruega, claro, porque tienen un tema de espacio, porque no sobra el espacio, y porque la gente vive en edificios, tuvieron que resolverlo. Entonces aquí le preguntan a las personas, oye, si tú cargas en tu casa, ¿dónde vas a cargar? Y la gran mayoría, dependiendo otra vez de la ubicación, dice, yo quiero cargar en un lugar eh, dedicado a carga. Eso significa un hub de carga. O sea, eso es un hub de carga. O sea, hay una oportunidad para desarrollar con los parkings, con estaciones de carga dedicadas a cargar vehículos eléctricos. Otra, porcentaje, quizás en unos países como China, no tanto así, pero vemos Inglaterra, India, sudeste asiático, efectivamente no tienen problema de compartir la carga con los vecinos o con otras personas. Quiere decir que en los edificios multifamiliares se puede poner punto de carga en un sistema compartido y eso se puede hacer a nivel software, etcétera. No quiero entrar en detalle, pero se puede hacer porque la gente dice, no tengo problema, si tengo un edificio, un punto compartido o un sitio público para compartir la carga con otras personas, lo puedo hacer, me interesa. Eso es lo más o menos lo que nos dice esta encuesta. Esta misma encuesta de Deloitte luego nos muestra otro dato que es bastante más y, te dice, oye, ¿sabes qué? ¿Qué pasaría si tú no si estás obligado a cargar fuera de casa? ¿Dónde cargarías? Y las respuestas varían, pero hay una tendencia global de decir, yo cargaría en estaciones dedicadas, excepto en Alemania que dice, yo iría a estaciones de servicio tradicionales, las que conocemos como grifos, porque, bueno, deben tener una realidad o deben tener tan buena infraestructura en sus carreteras, de estaciones que las pueden utilizar. Pero más allá de eso, yo quisiera ver, o que veamos la oportunidad en el foco de las opciones que hay. O sea, acá hay una oportunidad gigante de estaciones dedicadas, hubs, poner estaciones en grifos, en los mismos concesionarios, en los retailers, en los malls, centros comerciales, que acá hay muchos, y posiblemente yo sí creo que los centros comerciales, por lo que he visto en Perú, los comportamientos son un espacio de mucha recurrencia en Perú. La gente le gusta ir a los malls, siempre están llenos, eso no lo vamos a poder negar. Termina siendo, creo yo que en Perú va a ser un jugador muy importante, los lugares de estacionamiento, lugares, parking públicos, hoteles u otros. Entonces, más allá de los números, lo que yo quería mostrar con esta lámina era un poquito,
el foco de todas las oportunidades a nivel de esta industria, construcción, inmobiliaria, retail, de dónde podríamos o tenemos que buscar el desarrollo de infraestructura de carga, porque es la que va a sumar efectivamente a esta industria. Siguiendo con con esta encuesta de Deloitte, hay otro dato, ya esto es muy general, pero dice, ok, si tú tienes que cargar un vehículo eléctrico, ¿dónde lo quieres hacer o cómo lo quieres hacer? ¿Cuál es tu método de pago favorito? Y efectivamente, aplicaciones, tarjetas de crédito, suscripciones, planes de lealtad, tarjetas, códigos QR, RFID, lo que fuere. Y todo esto es algo que existe en el mercado, nosotros como empresa lo tenemos, pero para que veamos que tampoco es que no estamos diciendo nada raro, o sea, yo creo que todo el mundo está acostumbrado a pagar su tarjeta, con su suscripción, con su aplicación, etcétera. Entonces, esto es un comportamiento también muy ligado a lo que ya pasa hoy día. Es una de las principales, digamos, tecnológicamente hablando, es demostrar de que esto sí se puede hacer y no es tan complicado. Y acá también, en esta misma encuesta, y disculpen que haya tomado muchos datos porque me parecen relevantes, porque además esta encuesta es de enero de este año, o el reporte ha sido publicado en enero de este año por Deloitte, dice, ok, si yo tienes un vehículo eléctrico, por qué no pasarías un vehículo eléctrico? ¿Qué te impide a ti, eh, a la hora de comprar tu vehículo, renovar tu vehículo, comprar tu nuevo vehículo, no lo sé? ¿Qué te impide a ti hacerlo por un vehículo? ¿Por qué no comprarías un vehículo eléctrico, un híbrido enchufable? Y hay una serie de cosas, una serie de factores, ¿no? Rango, autonomía, el clima, como hemos visto ahorita en Europa, unas condiciones climáticas bastante adversas, pero sin embargo, los vehículos siguen funcionando. Nosotros tenemos una red allá que ha amanecido los cargadores llenos de nieve y la gente sigue cargando. Pero yo he resaltado tres puntos que es importante entender, que es la falta de recarga pública y la falta de cargadores en casa. Aparte que la poca posibilidad de poder hacer esa integración con paneles solares y cargador en una casa, ¿no? Que dicho sea de paso en Lima, posiblemente no sea lo ideal, pero seguramente en otras partes del Perú sí podría ser un poquito más factible y tener mejores radiaciones. Pero más allá de eso, es qué importante ver esto, y esto además es algo que conversamos siempre en la industria. Bueno, quienes habla, camina mucho esta industria y no hay empresa importadora de vehículos o concesionaria de vehículos o marca de vehículos que no me haya dicho estas dos cosas. Falta infraestructura pública de carga y falta resolver el problema de cómo poner cargadores en las casas, sobre todo en Lima, hoy que mucha gente vive en departamentos. Entonces, si nosotros que estamos hoy desde GBC y desde este sector inmobiliario no entendemos que podemos resolver o debemos resolver estos puntos de carga como parte de los nuevos proyectos, los antiguos, de cómo poder expandir la red de carga, pues creo que nos estamos perdiendo una oportunidad importante para ir desarrollando esto más a futuro y poder desplegar la electromovilidad como una de las soluciones al cambio climático, como una de las soluciones a la reducción de emisiones, como una de las soluciones, no la única, pero una muy importante además en el impacto de la calidad de aire que respiramos. Entonces, aquí vamos viendo cómo se va juntando efectivamente esta tecnología que va más allá del vehículo a esa sinergia o esta simbiosis que hace con el sector inmobiliario, porque hay algo que es importante entender, ¿no? La recarga de un vehículo eléctrico, el electrón es lo más fácil. Digo, nunca es fácil porque hay que tener un tema eléctrico, pero termina siendo lo más fácil. Aquí lo que marca la pauta de la recarga de un vehículo eléctrico es el metro cuadrado, el espacio de poder tener un vehículo que esté una cantidad de minutos X, Y, Z para poder cargar y además lo haga de una manera que pueda pivotear entre distintos puntos según sus rutas o según necesidades y que no tenga esa ansiedad de carga, cuando además hemos visto que mucha gente, quizás el 70%, prefiere cargar en sus casas porque es más práctico, efectivamente. Si vas de tu casa a la oficina todos los días, puedes cargar en tu casa en la noche sin ningún problema, pero que efectivamente también fuera de casa necesitan una red pública, no solamente en los vehículos particulares, sino también en los taxis, sino también en los logística de última milla, y ahí van de la mano estos dos sectores, se unen para poder desarrollar.
En ese sentido, y algo muy rápido, bueno, nosotros somos una especie de cargador, una empresa de cargadores, tenemos una amplia gama de cargadores en la corriente alterna, corriente continua, tenemos el software que nos permite lo que mencionamos un momento, ¿no? Poner una cantidad de cargadores en un edificio, poder gestionarlos y poder medir la energía y que no se mezcle con el pago de la cuenta común y hacer una serie de cosas para poder hacer un balance de carga y ver el tema de la potencia y los cobros y poder refacturar. Entonces, todo eso se hace a través del software. Y acá, muy rápido, algunos ejemplos de cargadores acá en Perú, hechos por nosotros, en Yoque, La Rambla, en el Boulevard de Asia, en varias casas, porque hoy los vehículos, la mayoría de marcas los venden con un cargador y están en una casa. En este caso tenemos un cargador también en el aeropuerto a nivel industrial, atendiendo la operación propia del aeropuerto actualmente. Y ejemplos a nivel inmobiliario retail que tenemos en Rumanía, además, con varios centros comerciales, donde existe esta tecnología desplegada, que además, obviamente, se tiene que cobrar, porque si no se cobra, no se paga. Y acá algunos otros ejemplos en spas, comidas rápidas, centros comerciales, hay parkings, cómo se pueden brandear. Este es otro centro comercial. Y acá quería mostrarles unos videos de lo que tenemos instalado o de las soluciones en general, y así como nosotros seguramente algunas otras empresas, pero como un centro comercial con una red de carga importante le da otro valor agregado al metro cuadrado, al terreno, al mall. Entonces, esto no se trata solamente de vehículos, se trata de poder eh, gestionar, incluso en este video están viendo, vemos cargadores muy sencillos, pero también vemos cargadores con publicidad, como es el primero, con pantalla LED, con publicidad. Acá tenemos un poquito de cómo funciona una recarga con nuestra aplicación o cualquier otra que no son seguramente tan distintas a nivel de uso. Se elige la ubicación, se elige el cargador, se elige el conector, efectivamente. Una vez que está todo válido, el conector está listo para salir. No hay nada más sencillo que eso. Se conecta al vehículo, ese es un Tesla, y se pone en azul, que significa que ya está cargando. Tan rápido como este video. Y ahí podemos ver efectivamente, ¿no?, que empieza a cargar. Acá, este es un video y quería mostrarles porque, para que no crean que todo esto es teórico, o sea, esto es México. Este es un centro de carga de Vemo, que es uno de los principales proveedores de taxis eléctricos, y su centro de carga es una instalación con un restaurancito, con una tiendita y un hub de carga dedicado para un negocio particular. Esto es en México. Este video es del año pasado. Carlos es parte del equipo. Y y esto es en Corea, donde yo quería mostrarles, este video es tomado desde un hub de carga, porque obviamente hay que esperar en algún sitio y hay un restaurancito, un, una cafetería, un espacio para conversar, para trabajar, un espacio compartido. Y efectivamente de eso se trata la electromovilidad. Cuando digo que hay oportunidades, no estamos hablando de que estos teóricos, estos son ejemplos reales y cómo podemos revalorizar mucho de los negocios retail, de los centros comerciales, el sector inmobiliario, viendo esta tecnología como parte de agregar valor al metro cuadrado y obviamente revalorizar las casas que puedan tener cargadores, porque hoy día la gente no migra porque las casas no los tienen. Imagínense tener la oportunidad de vender departamentos o viviendas con puntos de carga, pues va a hacer que tengan un valor especial y la gente pueda migrar y obviamente aportar a esta migración de vehículos eléctricos. Así que de mi lado, yo quería dejar abierta, bueno, aparte de mis datos, dejar abierto Lucas Equipo GBC si hubiera algunas preguntas, encantado. Quería mostrar esto muy rápido, porque la movilidad eléctrica es algo que me apasiona y puedo hablar horas, pero quería enfocarlo, en esta oportunidad poder
aterrizarlo a este sector para que vean las sinergias que pueden haber efectivamente, que va más allá de un vehículo o una conexión. Hay oportunidades, los predios, las viviendas se pueden revalorizar, las personas necesitan de estas soluciones y al aportar a la despliegue de una red de carga, pues aportamos a que los vehículos eléctricos se usen cada vez más y por ende mejoramos nuestra calidad de aire y nuestra calidad de vida. Así que por ese lado, yo quería agradecer su espacio y si hay preguntas, pues encantado de poder atenderlos. Muchas gracias, José Luis. De verdad, bien interesante todo lo que has mostrado. Ese estudio de Deloitte me lo compartiste hace un tiempo. Muy interesante, de verdad. Y es bueno conocer las tendencias, ¿no? Estar preparado para lo que se viene en el mercado. O sea, esas tendencias globales se van a repetir en el mercado local, ¿no? Para todos los que han participado, somos ahorita en reunión más de 17 personas. Por favor, sus consultas en el chat de la reunión para que José Luis los pueda atender. Y en particular, a ver, José Luis, yo sí tenía algunas consultas. Eh, en el aeropuerto tú nos decías que tenías espacios de carga operativo, o sea, son los camiones internos del aeropuerto. En el Jockey, ¿qué tipo de infraestructura tienes y cómo has visto el tema de los edificios residenciales en el mercado local? ¿Te están haciendo más consultas? Tú sabes que el Mi Vivienda Verde tiene un requerimiento obligatorio hoy de espacios y de infraestructura para carga de vehículos eléctricos. ¿Cómo está moviéndose ese mercado? Si nos comentas algo. Sí, claro, a ver, primero, a ver, a nivel del aeropuerto, es una operación en la zona del aeropuerto, es zona aire. Esos camioncitos eléctricos lo que hacen es, tienen una plataforma para que llevan la manguera que lleva el combustible, los aviones todavía van a combustión. Entonces, pero claro, el pozo está en el suelo, entonces la manguera la llevan hasta el ala y la conectan, ¿no? Entonces, es una operación el día a día. Como comprenderán, es una operación que no puede fallar, ni los camiones ni el cargador. Y desde que está conectado no nos han llamado para nada. O sea, esto funciona bastante bien, está todo tranquilo y sigue operando en el aeropuerto de hoy con la pista nueva sin ningún problema. A nivel del jockey, bueno, fue un acuerdo que tuvimos con ellos para ir un poco desplegando una red y la gente pudiera usarlo, la gente pudiera ver que hay una red de carga. Estamos en conversaciones para efectivamente ser desplegar más puntos, pero acá hay que entender de que tenemos que cobrar por esta recarga, porque aquí hay una inversión no solo del punto de vista del cargador y la infraestructura eléctrica, la energía, sino también del metro cuadrado. Entonces, este negocio tiene que ser un servicio de carga y de pronto si me preguntan, está normado en el Perú, es legal cobrarlo, el Ministerio de Energía y Minas lo tiene claro desde el 2020 y define un decreto supremo del 2020, 022-2020, que la recarga de baterías de un vehículo eléctrico es un servicio y por lo tanto se puede cobrar a precios de mercado. Entonces da libertad comercial para hacerlo y así como yo, que ojalá muchos más otros comerciales puedan ayudar a despegar la red. Y a nivel vivienda, yo todavía creo que falta mucho por avanzar, por ver que esto realmente despegue. Yo creo que existe temor, o de repente, sí, el temor de que no hay muchos proveedores, de que no es una tecnología nueva, porque existe el huevo y la gallina, ¿no? Oye, ¿por qué no hay más vehículos eléctricos? Ah, porque no hay infrarrecarga. Oye, entonces, ¿por qué no hay infrarrecarga? Porque no hay vehículos eléctricos. Y en realidad, esto tiene que ir de la mano. Entonces, yo creo que, y estoy convencido, estamos convencidos, de manera que vamos creando infraestructura, va a haber más vehículos y uno jala al otro. Va a haber más vehículos, te va a jalar más estructura, más infraestructura de carga y obviamente tenemos que comenzar a trabajar en proyectos, bueno, quizás en los nuevos sea más fácil, pero dejar en el tablero eléctrico reservas, ¿no? Las canaletas eh, listas, el cableado pasado, para no tener que romper para pasar y poder hacer mucho más fácil, pero además también entender que en lo que existe hoy día también se puede instalar y hay que buscar la forma y que no es tan complicado ni tan caro como uno podría pensar. Entonces yo sí creo que a nivel vivienda todavía nos falta, ha habido poco avance y es curioso porque esto de vivienda verde yo creo que todavía no termina de despegar y hay que impulsarlo porque sí es una buena oportunidad para desarrollar.
Genial, ya tenemos dos preguntas. Vamos a seguir esperando un poquito, que todos se animen a seguir haciendo sus consultas y comenzamos con las de Carlos y de Byron en un minutito. Y aprovechando tu último comentario, también es bueno para nuestros amigos que nos están brindando unos minutos acá de escuchar esta súper presentación de José Luis, es que en Mi Vivienda su procedimiento no regula el tema de que el estacionamiento para electromovilidad sea para un comprador de departamento o para un tercero. Solamente exige un número determinado de estacionamientos con punto de carga respecto del número de departamentos. En ese sentido, yo en particular he recibido varias consultas de desarrolladores que me dicen, oye, pero ¿dónde lo pongo? Yo le digo, ponlo donde lo puedas rentar, donde puedas recibir un ingreso por el uso, ¿no? No pienses solo en los compradores del departamento, sino en el usuario de la tienda o de los negocios que tienes en la primera planta, con frente a la avenida, o espacios en donde lo puedas rentar, ¿no? Eso, lo último que estabas comentando, José Luis, a ver si lo puedes emplear un poco más de la experiencia que tiene Voltrelli Sí, en a ver, Europa. sí, la experiencia en realidad no es rocket, sí, no es rocket science, no es NASA, es esto, replicar lo que está funcionando en otras partes del mundo, que es tener una infraestructura, una infrarrecarga, un cargador, del cual, por ejemplo, en nuestro caso, podemos invertir en cargador en conjunto con un edificio corporativo, comercial, de vivienda, o un centro comercial. El centro comercial obviamente ofrece el espacio del metro cuadrado y cobrar por el uso o por el servicio de carga. Ese servicio de carga se mide porque está o tenemos una aplicación para hacerlo, se pone un costo por kilowatt hora, que no es venta de energía, sino venta de servicio de carga, porque hay un costo de energía y un costo de infraestructura, y obviamente después de los costos operativos, el margen se puede compartir según los aportes, según la conversación comercial que se haga. En realidad, mira, eso te acabo de decir, no es rocket science, se utiliza en todas partes del mundo, lo hacemos nosotros en Rumanía, con centros comerciales donde podemos invertir y compartir la ganancia, o otros centros comerciales o estaciones de servicio que lo ven como negocio propio, nos contratan para instalarlo y gestionar los cargadores, porque no se trata de instalar solamente, porque hay primero una ingeniería previa, que hay que hacerla, que no es tan complicada, pero hay que hacerla, luego la instalación, y lo que ha pasado en Perú, y eso es triste por factores que nadie controla, que se instalaron cargadores, pero se han dejado abandonados 6 meses, un año, y nadie les ha hecho mantenimiento, ni nadie ha verificado que la operación funcione. Entonces, lo que ofrecemos o lo que debería el mercado ofrecer, y seguramente más jóvenes van a llegar y se va a llegar a un estándar de la industria, pero hoy lo podemos ofrecer nosotros, es instalar el cargador y operarlo, porque, por ejemplo, nos ha pasado acá en Lima, nos está pasando bien, hemos identificado un centro comercial con cargadores que no cobra, primero porque, me adelanto, hago un nexo con la pregunta de Carlos Orbegoso, no cobra porque alguien le dijo que no se podía cobrar, cuando en realidad el decreto 2023 es el reglamento técnico del decreto 2020 donde se amplía donde se formaliza legalmente que el servicio de carga de vehículos eléctricos es un servicio. Un servicio que además no es venta de energía para que no lo hagan las distribuidoras, sino que cualquier persona natural o estación de servicio o parqueo o centro comercial lo puede hacer bajo las reglas del mercado. Entonces, efectivamente, hay centros comerciales que tienen cargadores y nos han dicho, oye, ¿me los puedes gestionar? Y yo, por supuesto, es meternos a la plataforma, gestionarlo, le cobramos un fee por gestionar, le podemos facturar en su nombre, porque nuestra aplicación, nuestra plataforma lo hace eso en Rumanía. Hoy estamos en integración local, y luego le facturamos o le refacturamos lo que le corresponde a cada operador. Entonces, sí se puede hacer, se debe hacer y creo que es el camino. Entonces, aprovecho esta respuesta para responderle a Carlos, donde sí existe una normativa que permite cobrar. Y además, cuando conversamos con el Ministerio de Energía y Minas, les puedo asegurar que ellos están convencidos de que si no se cobra, no hay un despliegue de red. O sea, si no se pudiera cobrar, nadie va a invertir en desplegar una red de carga y el único que tendría la obligación de hacerlo sería el Estado, porque como nadie va a cobrar, que entonces que el Estado lo regala, pero no funciona así el país. Esto es un negocio privado y tiene que cobrarse. Entonces sí hay, y respecto a las normas técnicas peruanas de INACAL, sí hay más de 17 o 20,
he sido presidente del Comité Técnico Normativo de Vehículos Eléctricos del país por 2 años, ahora soy miembro, y entonces sí te puedo asegurar que hay normativa de normas técnicas peruanas. El tema con INACAL y Sunea País, que las normativas técnicas no son vinculantes, o sea, no son obligatorias. Creo que la norma técnica más fuerte es el reglamento de 2023, que es muy sólido y que, bueno, a nivel de jerarquías, bueno, seguramente le falta ajustar un poquito, pero es lo más sólido que tenemos. Así que aproveché, Lucas, para responderle a Carlos también. Genial, genial. A ver, seguimos con la de Byron. Hola Byron, después de tiempo que nos contactamos. ¿Cuál es el canal de venta de cara a las inmobiliarias y centros comerciales que desean integrar áreas de carga en sus proyectos? A ver, te habla el del canal de venta. O sea, ahí yo dejé mis datos ya en la presentación, lo puedo volver a pasar sin ningún problema. Sí, Dale, además, dale. no, o sea, ahí, Joffrey, si me ayudas con el chat, a poner mis datos y nuestros datos, pero más allá de eso o sea, hoy día en el mercado todavía hay pocos stakeholders, somos pocos. Creo que nosotros somos de más experiencia por los 12 años que tenemos en Europa del Este. Vendemos en Europa del Este, Rumanía, Hungría, vendemos en Medio Oriente y hemos cerrado negocios en Colombia, y acá en Perú ya hemos instalado, estamos viendo temas en México, Chile y Brasil. Entonces, el canal de ventas hoy, por favor, escríbenos, Byron, sin ningún problema para poder ayudarte, porque esto es un tema ya de mercado. ¿No? Te dejo para todos en el chat, ahí he dejado mi número de teléfono y mi correo electrónico. Aprovechando la pregunta, Byron. Nosotros, además, yo quisiera aprovechar también porque no se trata de vender cargadores. O sea, eso es lo más fácil. Yo creo que Byron, nosotros te podemos ayudar a desarrollar el proyecto, entender dónde instalar, cuántos instalar, qué potencia necesitas, qué potencia pedir, verificar que la estación eléctrica sea la correcta, que tenga la seguridad, que los diferenciales tengan ¿no? las corrientes correctas para dispararse, que la puesta a tierra sea la correcta, que hay la comunicación. Entonces, nosotros, por favor, Byron, escríbenos, encantados de poder ayudarte y a todos los de GBC, de toda la industria, encantados de poder ayudarlos con sus proyectos. Como te digo, va más allá de vender un cargador, o sea, si podemos invertir nosotros, hacer la gestión, podemos conversar y buscar alguna solución. Ya. Creo que no hay más preguntas. Nada, José Luis, nuevamente agradecerte por el tiempo, por todo lo que has compartido, de verdad muy interesante. Las métricas de Deloitte son súper importantes también para conocer las tendencias de cómo funciona en otros mercados más desarrollados, pero la electromovilidad es un hecho, y ya está en el mercado, los precios van a seguir bajando, la importación de vehículos se va a seguir dando, entonces, para los inmobiliarios que están en la reunión de hoy, anímense a probar puntos de carga para sus usuarios y para el público. Yo creo que esa es una muy buena solución que has dado el día de hoy y nuevamente agradecerte y tus palabras finales para todo el público que está acompañándonos hoy jueves de webinar. No, imagínate, primero agradecerles por haberse tomado el tiempo, haber separado un espacio en su agenda, haberse quedado hasta el final, hacer sus preguntas. Para nosotros es un placer poder aportar en el desarrollo de estas sinergias que se necesitan. Y a ti, Lucas, el equipo GBC, agradecidos por la oportunidad de poder compartir conocimiento y que sepan todos que, cuando dejé mis datos, si quieren tomarse un café para hablar del tema, encantado, yo siempre disponible. Me considero un pionero en el tema en el Perú y es un tema que además me encanta. Y muchas gracias por su tiempo, muchas gracias a todos. Nos vemos. Listo, gracias José Luis. Comentarles que José Luis nos va a estar acompañando trimestralmente. Vamos a hacer una serie de charlas sobre electromovilidad y temas asociados a la electromovilidad. Entonces, por favor, síganos en nuestras redes sociales para las siguientes convocatorias. La idea también es, junto con otros socios del GBC, tengamos hasta un curso en donde podamos extender constancias de conocimientos en temas de electromovilidad y descarbonización.
Entonces, nuevamente, gracias a todos y nos vemos en el siguiente webinar de jueves. Un gusto, nos vemos.